El silencio, cuando pesa demasiado, se convierte en un grito ahogado que tarde o temprano necesita salir. Y ese fue exactamente el caso de la exesposa de Burak Gülsoy, uno de los actores turcos más admirados de su generación. Durante años, ella permaneció en la sombra, aceptando con resignación los rumores, las especulaciones y las verdades a medias que circulaban en los medios. Nunca quiso exponerse, nunca quiso hablar, pero llegó un momento en que ya no pudo soportarlo más. Su vida privada, marcada por un matrimonio fulgurante y un divorcio inesperado, se había convertido en objeto de comentarios constantes. Y lo que es peor, según sus propias palabras, nadie se atrevía a decir en voz alta lo que ella llevaba soportando en silencio. ¿Cómo nació aquel amor que parecía de cuento? ¿Cómo se fracturó en cuestión de meses y cómo, poco a poco, el silencio de la mujer que había compartido su vida con Burak se transformó en un peso insoportable? Su testimonio, crudo, desgarrador y valiente, abre una puerta hacia las sombras de una relación que muchos creían perfecta. Un amor que comenzó bajo los reflectores. Para entender la magnitud de lo que ahora se revela, debemos retroceder a los primeros encuentros. La relación entre Burak Gülsoy y su entonces pareja no nació en la oscuridad, sino bajo los reflectores. En Turquía, donde la televisión y el cine tienen una influencia cultural inmensa, cualquier vínculo amoroso de un actor tan reconocido era seguido con lupa. Desde el primer momento, la prensa rosa se interesó por aquella pareja. Fotografiados en estrenos, en restaurantes de Estambul o en viajes de vacaciones, parecían representar la imagen idílica del amor moderno. Juventud, éxito y belleza. Pero lo que el público veía en esas imágenes cuidadosamente captadas era solo una parte de la realidad. Tras la sonrisa de los dos, había tensiones, exigencias y expectativas que ningún titular alcanzaba a narrar. Ella, lejos de ser una figura pública, se encontró arrastrada a un mundo que nunca había buscado. No era mi mundo, confesó en su testimonio, y aún así traté de adaptarme porque pensaba que el amor lo justificaba todo. El peso del nombre Gülsoy. Con el tiempo, lo que al principio era fascinación se convirtió en una carga. Estar casada con un actor como Burak significaba vivir bajo una constante lupa. No podíamos salir a cenar sin que alguien tomara una foto. No podía ir de compras sin leer al día siguiente un titular falso sobre nosotros. La intimidad desapareció, y yo me convertí en un personaje secundario en una novela que nunca había elegido protagonizar. El apellido Gülsoy abría puertas, pero también imponía cadenas. En los ambientes sociales, ella ya no era reconocida por su nombre propio, sino como la esposa de Burak. Con el tiempo, esa etiqueta se volvió insoportable. Perdí mi identidad. Y lo más duro fue que él no lo veía. Pensaba que era parte del precio a pagar por estar a su lado. En privado, esas diferencias empezaron a minar la relación. Burak, centrado en sus proyectos, absorbido por guiones, rodajes y compromisos, parecía incapaz de notar cómo su pareja se desdibujaba a su lado. Lo que para él era rutina, para ella era un desgaste constante, la fractura invisible. Ningún matrimonio se rompe de la noche a la mañana. En este caso, la ruptura fue silenciosa, invisible para quienes los rodeaban. Los que nos veían desde fuera decían que éramos la pareja perfecta, pero lo que nadie sabía era que yo lloraba cada noche, preguntándome si algún día volvería a sentirme escuchada. El conflicto no era únicamente la fama, sino también la soledad emocional. Ella asegura que Burak, pese a su carisma público, tenía un muro interior difícil de derribar. Era encantador con todos, pero distante conmigo, como si guardara lo mejor de sí mismo para los demás y solo me dejara las sobras de su energía. En la intimidad, las conversaciones se volvieron escasas, los silencios más largos y los gestos de cariño más raros. La distancia emocional se transformó en abismo. Y aunque todavía compartían apariciones públicas sonrientes, en casa reinaba un frío que ella ya no podía soportar. El divorcio inesperado. Cuando finalmente anunciaron el divorcio, el público se sorprendió. La noticia cayó como un rayo en la prensa turca.
Nadie lo había visto venir. No había peleas públicas. No había escándalos mediáticos. Todo parecía en orden. Pero tras ese anuncio formal, había meses de dolor y de decisiones difíciles. Decidí irme porque ya no me reconocía en esa relación. No era yo. No era feliz. Y lo peor es que me di cuenta de que él tampoco estaba dispuesto a luchar por lo nuestro. El silencio de Bura durante ese proceso fue más doloroso que cualquier discusión. El divorcio, sin embargo, no significó la libertad inmediata. La prensa siguió persiguiéndola, preguntándole por detalles, por causas, por posibles traiciones. Ella calló. Guardó silencio durante años, soportando titulares, rumores y comentarios en redes sociales. Pero dentro de sí, la herida no cicatrizaba. El precio del silencio. A lo largo del tiempo, decidió no hablar. Creía que el silencio era una forma de protección, tanto para ella como para él. Pero ese silencio se convirtió en una losa. Cada vez que leía una noticia inventada sobre nuestra historia, sentía que me arrancaban un pedazo de mi verdad. Y cada vez que me preguntaban por qué no hablaba, la respuesta era siempre la misma. Porque tenía miedo de que nadie me creyera. El miedo, según relata, no era infundado. En una industria donde la figura del actor se eleva a niveles casi míticos, cuestionar a alguien como Bura equivalía a enfrentarse a un ejército de defensores. Durante años optó por callar, incluso cuando en su interior el dolor se transformaba en rabia. La confesión. Ya no podía más. Finalmente, el momento llegó. En una entrevista íntima, la exesposa de Bura rompió el silencio. Sus palabras fueron claras, sin rodeos. Ya no podía soportarlo más. Guardé silencio durante demasiado tiempo, pero ahora debo contar mi verdad. Lo que reveló no fueron solo anécdotas personales, sino también una reflexión sobre lo que significa vivir a la sombra de un hombre famoso. El mundo cree que las esposas de los actores lo tienen todo. Pero lo que no saben es que muchas veces lo que pierden es mucho más importante. Pierden la voz, pierden la identidad, pierden la libertad de ser ellas mismas. La frase que más impactó fue esta: lo que yo viví nadie se atrevía a decirlo, pero alguien tenía que hacerlo. Una historia que apenas comienza. Marca el inicio de un relato que promete remover conciencias. La confesión de la exesposa de Bura Gulsoy no es solo un ajuste de cuentas personal, sino también un reflejo de las dinámicas de poder, fama y silencio que rodean al mundo del espectáculo. Su decisión de hablar después de años de silencio revela no solo el peso de la verdad, sino también la valentía de una mujer que eligió recuperar su voz. Cuando una persona decide romper el silencio después de años, no lo hace por capricho, lo hace porque la verdad arde por dentro. Porque el peso de lo callado se convierte en una cadena imposible de seguir arrastrando. Y así, tras el impacto inicial de sus declaraciones, la exesposa de Bura Gulsoy comenzó a profundizar en lo que hasta entonces nadie había osado contar. Las sombras detrás del telón, los secretos de un matrimonio que el público creía perfecto, pero que en realidad escondía heridas profundas, sino que analiza la forma en que estas revelaciones resuenan en una sociedad acostumbrada a idealizar a sus ídolos. La valentía de sus palabras pone en evidencia dinámicas de poder, silencios impuestos y sacrificios invisibles. La vida tras el divorcio. Un espejismo de libertad. Al firmar los papeles de divorcio, creyó que por fin recuperaría el aire. Imaginaba que con el tiempo los focos se apagarían, que los paparazzi perderían interés y que los titulares se centrarían en otras parejas más mediáticas. Pero no fue así. ¿Me equivoqué?, confesó con dureza. Creí que el divorcio sería mi salvación, pero en realidad fue el inicio de otra cárcel. La cárcel del rumor constante. Si me veían entrar sola en un café, decían que estaba deprimida. Si me veían sonreír, inventaban que ya tenía otro hombre. Nunca pude ser simplemente yo. Durante meses intentó reconstruirse, retomó proyectos profesionales que había abandonado y buscó refugio en sus amistades más antiguas. Sin embargo, cada paso que daba estaba contaminado por la sombra del apellido Gulsoy.
Incluso en entrevistas de trabajo, había quien le preguntaba más por su exmarido que por sus propias habilidades. Me convertí en un apéndice de su fama. Y lo peor es que él no hacía nada para cambiar esa narrativa. El precio de amar a un hombre famoso, su confesión se detuvo en un punto delicado. Lo que significa amar a alguien cuyo rostro está en todas partes. Al principio pensé que sería emocionante. ¿Quién no se sentiría orgullosa de ver a su pareja en carteles, en series, en películas? Pero pronto comprendí que esa visibilidad era un arma de doble filo. No tenía pareja solo para mí, lo compartía con un país entero. Según su relato, esa exposición constante la hizo sentirse cada vez más sola. Él estaba rodeado de admiradores, de productores, de directores, de fans. ¿Y yo? Que era la persona que debía estar más cerca, era la que más lejos quedaba. Porque en esa multitud, mi voz se apagaba. Confesó también que la fama no solo atraía aplausos, sino también tentaciones. Insinuó, sin dar nombres, que Bura recibió demasiadas atenciones femeninas en los rodajes. Atenciones que ella intentó ignorar en un principio, pero que poco a poco fueron desgastando la confianza. No voy a dar detalles, porque no quiero caer en el amarillismo. Solo diré que hay miradas que dicen más que 1000 palabras, y yo las vi demasiadas veces. La máscara del hombre perfecto. Lo que más le dolía no era la exposición mediática ni los rumores externos, sino la contradicción entre la imagen pública de su exmarido y la realidad privada que ella vivía. Para el mundo él era el hombre perfecto, educado, encantador, atento, y lo era, pero solo hacia los demás. En casa, conmigo, era distante, frío, casi inaccesible. No sé si era una forma de protegerse, de desconectar después de un día de rodaje, o simplemente demostrar quién era en realidad. Pero esa dualidad me destruyó. Con voz quebrada confesó que muchas veces se sintió invisible. Había días en que podía estar llorando en el salón, y él pasaba de largo, como si no me viera. Y cuando yo intentaba hablar, siempre tenía una excusa: el cansancio, el trabajo, la falta de tiempo. Así se fueron acumulando silencios que nunca se resolvieron, el secreto que nunca se contó. En medio de su testimonio, dejó entrever un secreto que hasta ahora nunca se había contado: la presión para mantener las apariencias. Hubo momentos en que ya no quería salir en público con él, pero me pedían que lo hiciera. No solo él, también su entorno. Me decían que era importante dar la imagen de pareja sólida, que eso ayudaba a su carrera. Y yo aceptaba, porque pensaba que así le estaba apoyando. Pero en el fondo me sentía utilizada, como una actriz secundaria en un guión que no había elegido. Reconoció que esa exigencia fue una de las heridas más difíciles de sanar. No era yo quien sonreía en esas fotos. Era una versión impostada de mí, obligada a fingir felicidad para no entorpecer la trayectoria de otro. Y ese secreto, el de fingir ante el mundo mientras me rompía por dentro, fue el que más me marcó. El miedo a hablar. ¿Por qué tardó tanto en hablar? La respuesta es compleja. Por un lado estaba el miedo al juicio público. Sabía que enfrentarse a un actor querido podía convertirla en blanco de críticas despiadadas. Por otro, había un factor más íntimo: el cariño que todavía sentía por él, incluso después del dolor. No quería dañarlo. A pesar de todo, no quería ser la responsable de manchar su imagen. Y quizá esa fue mi mayor contradicción. Me protegía de él, pero al mismo tiempo lo seguía cuidando con mi silencio. Durante años, soportó comentarios hirientes en redes sociales, rumores malintencionados y titulares falsos. Cada vez que veía su nombre asociado a especulaciones, sentía que le arrancaban un pedazo de dignidad. Pero callaba, porque pensaba que hablar sería peor. El momento de la ruptura definitiva. Lo que finalmente la empujó a hablar no fue un hecho concreto, sino la acumulación de todo lo callado. Llegó un día en que me miré al espejo y no me reconocí. Vi a una mujer rota, apagada, sin voz. Y entonces comprendí que si seguía callando, ese silencio acabaría devorándome. Ese fue el punto de no retorno. Decidió que, aunque las consecuencias fueran duras,
necesitaba contar su verdad. Lo hago por mí, pero también lo hago por todas esas mujeres que viven a la sombra de un hombre poderoso y que creen que no tienen derecho a alzar la voz. Sí lo tenemos, y yo estoy aquí para demostrarlo. El eco de sus palabras. Desde que rompió el silencio, sus declaraciones han provocado un auténtico terremoto mediático. Los fans de Bura se dividen entre quienes la critican y quienes, por primera vez, la escuchan con empatía. Algunos la acusan de buscar protagonismo. Otros reconocen el valor de su testimonio. Pero más allá de las opiniones, lo cierto es que su voz ha abierto un debate más profundo sobre la vida privada de los famosos y sobre las mujeres que quedan atrapadas en ese universo. No se trata de venganza, afirmó. Se trata de recuperar mi historia, mi dignidad y mi derecho a ser escuchada. Un nuevo capítulo de su vida. Ahora, mientras el ruido mediático sigue creciendo, ella comienza a reconstruir su vida desde otro lugar, el de la mujer que ya no se esconde, que no teme hablar, y que ha decidido dejar de ser sombra para convertirse en protagonista de su propia historia. Su mensaje final en esta confesión fue claro y contundente. Durante años me hicieron creer que mi silencio era noble. Hoy sé que mi voz es mi verdadera fuerza, y aunque llegué tarde, al fin me he encontrado a mí misma. Cuando una voz silenciada durante años finalmente se escucha, el eco no se apaga fácilmente. Las declaraciones de la exesposa de Bura Gülsoy no solo sacudieron a quienes la conocían de cerca, sino también a todo un país acostumbrado a venerar a sus ídolos. Turquía, con su pasión desbordada por las series y los actores que las protagonizan, encontró en esta confesión un nuevo punto de fricción entre lo público y lo privado. Y mientras los titulares ardían, ella emprendía el camino más difícil de todos, el de la reconstrucción personal. Las respuestas de los seguidores de Bura y el renacimiento de una mujer que, tras años de silencio, decidió recuperar su voz y reinventar su vida. La prensa. Entre el morbo y la empatía, los periódicos y programas de televisión no tardaron en apropiarse de la historia. Algunos titulares eran sensacionalistas, resaltando las frases más duras de su testimonio. Ya no podía soportarlo más. Viví en una cárcel invisible junto a un hombre perfecto para todos menos para mí. Otros medios, más serios, decidieron poner el foco en el trasfondo. El precio que pagan quienes se relacionan con figuras públicas y el silencio forzado de muchas mujeres en entornos donde el poder mediático aplasta cualquier voz disidente. En los debates televisivos, se generó una grieta. Mientras algunos periodistas defendían su derecho a contar su verdad, otros insinuaban que su confesión llegaba demasiado tarde o que escondía un interés de notoriedad. Sin embargo, lo que nadie pudo negar fue la valentía de sus palabras y la crudeza de lo narrado. La reacción de los fans de Bura. Si en los medios hubo división, en las redes sociales el terremoto fue aún mayor. Los fans de Bura Gülsoy, conocidos por su lealtad férrea, reaccionaron de formas opuestas. Un sector la atacó sin piedad, acusándola de querer arruinar la imagen de un actor al que consideran un símbolo nacional. Otro sector, más reflexivo, decidió escuchar. Si ella se atrevió a hablar después de tantos años, algo debe haber pasado. Escribían algunos usuarios en foros de discusión. En cuestión de días, las etiquetas con su nombre y el de Bura se convirtieron en tendencia en Twitter. Entre insultos y mensajes de apoyo, se revelaba una lucha más grande, la de las mujeres que se sienten silenciadas frente a figuras públicas y la resistencia de una sociedad que aún tiende a proteger a los ídolos masculinos a toda costa. El silencio de Bura. En medio de la tormenta, Bura Gülsoy decidió no responder de inmediato. Su silencio fue interpretado de muchas maneras. Para unos, era la prueba de que no tenía defensa. Para otros, un gesto de respeto hacia su exesposa. Ese mutismo, sin embargo, solo alimentó la especulación. Cada aparición pública suya era analizada al detalle. Su expresión, sus gestos, sus respuestas evasivas. Pero él, fiel a su estilo reservado, optó por no dar explicaciones. Y eso, lejos de calmar las aguas, avivó aún más el debate. La mujer detrás del escándalo.
Mientras tanto, la protagonista de esta historia se enfrentaba a un nuevo reto: aprender a vivir con la exposición que ella misma había provocado. Sabía que hablar tendría un precio, admitió, pero lo que no imaginaba era la magnitud del ruido. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, amigos lejanos, conocidos que de pronto aparecían con curiosidad. Todos querían un detalle más, un comentario adicional. Ella, sin embargo, eligió una estrategia diferente. Después de la entrevista inicial, decidió guardar silencio y dejar que sus palabras hablaran por sí solas. Ese segundo silencio ya no era el de la opresión, sino el de la dignidad. Había dicho lo que necesitaba decir, y ahora se centraba en recuperar su vida lejos de los focos. La reconstrucción. Volver a ser ella. Tras la tormenta mediática, comenzó un proceso profundo de reconstrucción personal. Se inscribió en cursos, retomó proyectos laborales y, sobre todo, empezó a cuidar de sí misma como no lo había hecho en años. Durante mucho tiempo viví para alguien más. Hoy quiero vivir para mí. Parte de esa reconstrucción fue también recuperar amistades que había descuidado y reconciliarse con su propia historia. No reniego de mi pasado. Amé a Bura. Y eso fue real. Pero también fue real mi dolor. Y ocultarlo fue un error que ya no pienso repetir. Poco a poco, aprendió a disfrutar de lo cotidiano. Caminar por la ciudad sin miedo al qué dirán. Viajar sin la presión de ser reconocida. Reírse sin sentir culpa. Descubrió que la verdadera libertad no estaba en el divorcio, ni en el escándalo, sino en recuperar la capacidad de ser ella misma sin disfraces. El mensaje a otras mujeres. Quizás lo más poderoso de su confesión no fue lo que contó sobre su matrimonio, sino el mensaje que lanzó a otras mujeres en situaciones similares. No esperen 10 años como yo. No se callen pensando que su silencio es noble. Hablar es doloroso, pero también es sanador. Sus palabras comenzaron a circular en grupos feministas, en foros de apoyo y en espacios donde otras mujeres compartían historias de invisibilidad y sometimiento. Sin proponérselo, se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa que finalmente encontró voz. La historia de la exesposa de Bura Gülsoy no es solo un capítulo en la vida de un actor famoso. Es, sobre todo, la historia de una mujer que aprendió que el amor no debe costar la identidad, que el silencio nunca debe ser impuesto, y que hablar, aunque duela, siempre libera. Hoy, mientras los medios siguen buscando nuevas noticias y el público debate entre apoyar o cuestionar, ella camina con paso firme hacia un futuro en el que ya no es la ex de, sino simplemente ella misma. Su último mensaje, en una publicación en redes, resume a la perfección su viaje. El silencio me rompió, la verdad me reconstruyó, y ahora soy más fuerte que nunca.